Muy buen día. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el aprendizaje del idioma japonés. Es bastante útil y necesario. Es la forma diccionario. ¿Qué es eso? Bueno, para empezar, es la manera en la que nos aparecen los verbos cuando nosotros lo buscamos en el diccionario. ¿Sí? Si por ejemplo buscamos la palabra ikimasu, jamás nos va a aparecer. ¿Sí? Nos va a aparecer el verbo iku, es decir, en su forma corta. ¿Sí? Esta es la forma plana de donde aparecen las demás conjugaciones. Entonces, esta es una manera bastante casual de hablar, no es formal, ¿verdad? Como ya hemos hablado, mientras más corta es la expresión o la palabra, es mucho más informal. Entonces, ¿cuál es una de las características de la forma diccionario? Fácil, que todos los verbos terminan en sonido U, ya sea ku, ya sea gu, ya sea ru, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué nos sirve la forma diccionario en japonés? Bueno, primero, para buscarlo en el diccionario de manera mucho más fácil y rápida. Segundo, para sustantivar un verbo y poder utilizarlo como un nombre, como por ejemplo cuando nosotros decimos que vaya, que nos gusta el judo. Watashi wa judo o suru koto ga suki desu. O sea, a mí me gusta hacer judo, ¿verdad? Entonces, en muchas gramáticas no vamos a tener que utilizar esta forma y no la forma más, porque como ya vimos anteriormente, los verbos en forma más ya tienen estructurados sus tiempos, ¿verdad? Entonces, la forma diccionario nos ayuda a hacer esas gramáticas y muchas más. Además, por ejemplo, nos ayuda a hablar en presente o futuro, pero de manera informal. Ahora, ¿cómo vamos entonces a conjugar la forma diccionario? Primero, tenemos que saber que ya cuando nosotros pasamos de utilizar la forma más, que en donde todos los verbos terminan justamente en más, por eso se llama así, y ahí no había grupos. Cuando utilizamos la forma diccionario, sí existen grupos, que son 3. Grupo 1, que es el más complicado porque es la que tiene muchas más divisiones y muchas más terminaciones. Grupo 2, que es el muy fácil, y grupo 3, que son los irregulares. Dentro de los verbos irregulares solo hay 2 que ellos siempre van a cambiar, ¿verdad? Entonces el más complicado es el grupo 1 y es con el que vamos a comenzar. Por ejemplo, ¿cómo sé yo cuando un verbo es grupo 1? Es bien fácil. Todos los verbos del grupo 1, que es el que vamos a escribir aquí, son los que terminan en sonido I antes de más. ¿Sí? Ojo, aquí hay ciertas excepciones, ¿verdad? Pero siempre que nosotros escuchemos que un verbo termina en I antes de más, va a ser automáticamente grupo 1. ¿Cómo diferenciamos grupo 2? Bueno, grupo 2 terminan en sonido E antes de más, ¿verdad? Y es el más fácil. Y grupo 3, que son 2 verbos que sí o sí, como les digo, van a cambiar siempre, que es el verbo de shimasu y el verbo de kimasu. Sí, ellos siempre van a cambiar, ¿verdad? Entonces estos nos los tenemos que aprender sí o sí. Lo bueno es que como son 2, ¿verdad? Por ser el grupo irregular. Entonces vamos a comenzar con lo que es el grupo 1. ¿Sí? Recordemos que grupo 1 son los que terminan en I antes de más. Lo que necesitamos es que termine en sonido U, ¿verdad? Porque como vimos atrás, esta es la característica de los verbos en forma diccionario. Entonces vamos a comenzar por ver cómo es que nosotros vamos a conjugar. Vamos a comenzar con grupo 1 porque es el que lleva mucho más tiempo. Como vemos, yo ya tengo escritos aquí unos verbos. Los tengo sin kanji para que entendamos bien y veamos bien dónde es que aparece el sonido I antes de más. Entonces, tengo el verbo kakimasu, que es escribir. Tengo el verbo hanashimasu, que es hablar. Tengo el verbo oyogimasu, que es nadar. Y tengo el verbo asobimasu, que es jugar. Entonces, como nos damos cuenta, termina sonido I, kaki, hanashi, oyogi,
bi, ¿verdad? Entonces sí cumplen la regla de que terminan en sonido i antes de más. Entonces, ¿cómo hacemos con esos verbos? Fácil. Tengo esta tablita acá y quiero que nos ubiquemos en esta parte de acá para que entendamos bien, ¿verdad? Cómo es que vamos a poder hacer la forma. Entonces, todos los del grupo 1 van a estar ubicados en esta zona de aquí. ¿Sí? Todos terminan en i. Entonces, si grupo 1 está aquí y necesitamos que suene y que termine en sonido u, lo que vamos a hacer es bajar una línea. Entonces, todos esos que terminan en i, ki, si, como vimos allá, ¿verdad? Bi, etcétera, etcétera, van a convertirse en sonido u. ¿Sí? Entonces, si regresamos a el ejemplo de lo que era kakimasu, ¿sí? Entonces, si es kakimasu, ¿a dónde tenemos que hacer? Bueno, estoy aquí, lo que hago es bajar. Entonces, le vamos a quitar el más porque yo necesito que termine en sonido u, y como les he mencionado antes, mientras más corta es la palabra o la oración, es más informal. Entonces el verbo ya no sería kakimasu, sino que sería kaku. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando lo hacemos en forma de diccionario, esto ya no se necesita. ¿Sí? Y lo que hacemos es eliminarla, ¿verdad? Porque necesitamos que termine en sonido u. Entonces, kaki, como estamos en i, bajamos a u y se convierte en kaku. Es el mismo verbo, pero de manera diccionario. Entonces, vamos a hacer el siguiente, que sería hanashimasu, ¿verdad? Entonces, estamos en shi. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De nuevo, bajar, ¿verdad? Entonces, ya no es hanashimasu, sino que se convierte en hanasu. Y es exactamente el mismo verbo, solo que de manera diccionario. Entonces, la primera parte, la inicial, queda exactamente igual. El shi, como bajamos, se convierte en su. Es el mismo verbo, hablar, hanasu. Ahora, ¿qué pasa con estos de esta fila? Si nos damos cuenta, tiene modificación, ¿verdad? Porque tiene ten-ten. Ya sabemos que el ten-ten es el que nos ayuda a hacer las modificaciones. Entonces, ¿qué pasa con eso? La regla sigue igual. Lo que tenemos que hacer es bajar. Igual que con el ejercicio o el ejemplo del verbo kakimasu, estamos en sonido ki, entonces lo que hacemos es bajar, ¿verdad? Entonces estamos en ki, se convierte en ku. Ahora, no es totalmente sonido ki, ¿verdad? Sino que es sonido ki. Entonces, ¿qué es lo que hago? La parte inicial, la base, queda exactamente igual, que es oyogu, ¿verdad? Oyo, que se convierte en sonido ku, ¿verdad? Y lo que hacemos es copiar. Si tiene ten-ten, se lo copio al otro lado. Ese no surge, no tiene ninguna modificación. O sea, si estas hiraganas tienen ten-ten o si tuviesen maru, eso se copia, ¿verdad? Y la regla se mantiene igual. Entonces, ¿qué pasa con el verbo asobi más, ¿verdad? Estamos en este sonido que sería hi, ¿verdad? Obviamente solo que con ten-ten. Entonces, lo que tengo que hacer es bajarlo y ya no sería hi, sino que sería hu, ¿verdad? Entonces, acá, la inicial, la base, queda exactamente igual. Entonces, aso, está al abajo, entonces ya no es hi, sino que es hu. Tiene ten-ten, se lo copio. Entonces, oyogimasu se convierte en oyogu. Asobimasu se convierte en asobu. Y así es para todos los del grupo 1. Estamos en la línea de arriba y lo que tenemos que hacer es convertir esas terminaciones de i en terminaciones u, ¿verdad? Entonces, ese es grupo 1. Ahora vamos a ver grupo 2.
Ahora vamos a ver lo que son los grupos, el grupo número 2. Entonces, los verbos de este grupo son los que terminan en sonido E antes de más. Además de eso, como vemos acá en la imagen, son los que tienen una cana antes de más. Y además aquí hay una excepción, para que la vamos a ver más adelantito. Entonces, ¿cuáles son esos verbos? Tabe más, ¿verdad? Sí, tiene sonido E. Ya sabemos que el más no lo vamos a necesitar, eso lo vamos a tener que eliminar porque aparece aquí el verbo de ni más, termina en sonido I, ¿cierto? Pero es una cana antes de más. Pasa lo mismo con el verbo ne más, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que es una cana antes de más. Además está la excepción de o ki más, ¿sí? Termina en i antes de más, pero es una excepción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos verbos? Este grupo es súper fácil y lo único que tenemos que hacer es eliminar el más porque es el que no nos sirve y le ponemos sonido ru. Entonces, todo es, tabe ru. El más se sustituye por ru. Entonces, lo mismo. Mi, tengo que ponerle el sonido ru, miru. Ne, quito más y lo convierto en ru, neru. O ki, porque es la base, el ru, el más, lo convierto en sonido ru. Entonces esa es la ventaja de grupo 2, es súper fácil, quitamos el más y lo cambiamos por ru. Entonces tabe más, comer, se convierte en taberu, comer. Mi más, ver, se convierte en miru, ver. Ne más se convierte en neru y ambos significan dormir. Oki más, despertar, se convierte en okiru, despertar, ¿verdad? Es una excepción, hay más, pero esta es de las que vamos a mencionar por el momento. Entonces, esa es la forma en la que grupo 2 se conjuga. Bastante fácil, solo hay que quitar el más y agregar ru. Ahora, vamos a ver entonces grupo 3. Ahora vamos a ver entonces los irregulares, que son los que cambian siempre por completo. Entonces tenemos el verbo de shimas, que es hacer, y entre paréntesis aparece y sus conjugaciones. Si recordamos, el verbo shimas se une con ciertos sustantivos, como el ejemplo de estudiar, que se une con el sustantivo de estudio. Entonces, benkyou shimasu, estudiar. Por ejemplo, caminar, sanpo shimasu. Lavar lavar la ropa, sentaku shimasu. O hacer ejercicio, undo shimasu. Entonces, como vemos, el sustantivo que está antes de shimasu no va a tener ningún cambio. ¿Cómo cambia entonces el verbo shimasu? Se convierte en verbo suru. Entonces, shimasu como tal se convierte en suru, y si está combinado con el sustantivo, por ejemplo, estudiar, benkyou shimasu, se convierte en benkyou suru. Y eso vale para todas las conjugaciones que están con el verbo de shimasu. Ahora, el verbo kimasu se convierte en kuru. Kimasu significa venir, ¿verdad? Entonces, kimasu cambia por completo y se convierte en kuru. Como vemos, todos los grupos de verbos terminan en sonido U, y estos, que son los irregulares, cambian como ellos gustan, ¿verdad? Ustedes podrían decir, pues es que se parece bastante a sonido a grupo 2. Sí, terminan en RU, pero si se fijan, por ejemplo, el shi cambia a su, entonces es casi que una mezcla con un grupo 2 y grupo 1. Por eso estos dos nosotros tenemos que aprender sí o sí, porque no hay una regla como en los otros dos grupos. Espero que les haya gustado, les haya quedado claro. Si tienen alguna consulta, pueden escribir en los mensajes o pueden contactarse por medio de cualquiera de nuestras redes sociales. En la cajita de la descripción está el correo electrónico para que ustedes puedan escribir cualquiera de sus dudas o si desean recibir clases de manera privada. Entonces, minasan, otsukare-sama deshita. ¡Ya ne!